¿Qué nos contaba? ¿Qué nos contó? ¿Qué les contó? ¿Qué nos cuenta? ¿Qué les cuenta? ¿Qué cuenta la leyenda? El dueño de monte. El dueño de monte. Cuando los bosques frondosos aún gobernaban nuestras tierras y la oscuridad guiaba los pasos de viajeros en medio de la noche, un lamento se oyó en las profundidades de la selva. ¡Hey! ¡Arre, arre! ¡Hey! ¡Arre, arre! ¡Hey, hey! Esta es la historia del dueño del monte, figura corpulenta y fantasmal, que vive y recorre las profundidades del bosque y montaña, lanzando alaridos que estremece a los viajeros. ¡Hey! ¡Arre, arre! ¡Hey, hey! ¡Arre! Guardián de sus tierras, tiene el poder de transformar en fieras a los animales. Y al despertar los cazadores se encuentran a sus rifles con un nudo en el cañón, doblados, como si estuvieran hechos de cuerda y no de metal. ¿Qué cuenta el dueño del monte en la actualidad? Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué cuenta la leyenda? Episodio 2, El dueño de monte. Bienvenido Fray Eric a este episodio. Cuéntenos, ¿quién es Fray Eric? Bueno, mi nombre es Eric Marín Carballo, costarricense, y soy fraile franciscano conventual. Actualmente vivo en El Salvador. Trabajo en temas relacionados a la justicia social, a la paz y a la integridad de la creación, en una oficina que nosotros llamamos Oficina JPIC, que son las siglas de esto. Y eso me permite, acompañar una serie de procesos, a veces con los pueblos originarios, de repente temas de incidencia política, trabajo con movimientos sociales y demás. Entonces es como un servicio variado, pues sí, procurando la construcción de un nuevo mundo desde diferentes ámbitos y siempre también en conjunto con otros esfuerzos. En su trabajo, Fray, ¿qué cree usted que puede aportarle el dueño del monte a lo que usted hace? Bueno, creo que a dos niveles. El primero de los niveles por el contenido de la leyenda, ¿verdad? Que me conecta con valores en los cuales yo creo profundamente del cuidado de la creación y me conecta también con trabajos concretos en los que estoy. Pero también en la forma pensaba, porque definitivamente una leyenda, una tradición oral tiene un impacto que va más allá de un relato lineal, ¿verdad? Y de alguna forma también entra a ser parte de la idiosincrasia de nuestros pueblos y se convierte en un mensaje poderoso. Entonces creo que también la forma me aporta pues a buscar también esos recursos que tal vez ya están presentes en nuestros países y que tienen una fuerza evocadora importante. En esta relación que encontramos de San Francisco de Asís con el dueño del monte y teniendo usted esta vocación franciscana, ¿nos podría hablar un poco de qué relación cree usted que existe entre estas dos? Es que no son personajes, uno sí, ¿verdad? El dueño del monte y santo, esta persona espiritual, religiosa. Sí, desde algunas de las versiones de la tradición del dueño del monte, es San Francisco de Asís quien envía a este personaje nuevamente a la tierra, pero esta vez con una misión distinta y reparadora. Debe cuidar, debe proteger, debe hacer las cosas bien.
Pero más allá de estas referencias, creo que ya de por sí en Francisco de Asís encontramos un referente de quien se relaciona con la naturaleza de un modo totalmente distinto. De hecho, para San Francisco la naturaleza está viva, la naturaleza habla, es comunicación, es escuela para la sensibilidad y lugar de encuentro. No es un depósito de recursos, ¿verdad?, a ser dominados y explotados, como normalmente hemos entendido a la naturaleza. De allí que hasta en el lenguaje, Francisco nos conecta, ¿verdad? El hermano sol, la hermana luna, el hermano viento. Hay un espíritu, somos familia, y, y porque creo que cuando cambia la visión respecto al mundo, y creo que esto lo aporta Francisco de Asís y este personaje del dueño del monte. Cuando cambia la visión respecto al mundo, cambia la relación con ese mundo, que tal vez es como uno de los grandes ideales o metas. Como humanidad tenemos que evolucionar hacia eso, ya Sí. esa humanidad caníbal de consumir todos los recursos para generar dinero, ya no es funcional, ¿verdad? Ya no nos va a llevar a ningún lugar. Sí, 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 mucha gente habla de un cambio, ¿verdad? De paradigma y todo esto, y que estamos avanzando hacia ese cambio. A mí me gusta pensarlo más bien como una vuelta, como un regreso a lo más original y profundo de nuestro ser, que por diversas razones y decisiones lo hemos olvidado, ¿verdad? Pero sí, creo que es una vuelta como a la comunión, al equilibrio, al descubrirnos pues en unidad. Y si somos uno, pues si yo afecto al otro, pues me estoy afectando personalmente también. Perdemos esa conexión porque tal vez cuando uno ve a los niños que sí tienen como más esa conexión con el todo. No sé si es una pregunta muy existencial. Sí, de repente y compleja, pero lo que yo podría aportar quizá es que eh, esa sensibilidad infantil, ¿verdad? Eh, Quizá el mismo proceso de socialización, de, entre comillas, educación, no sé, ¿verdad? Hace que la vayamos dejando a un lado y priorizando la racionalización, pero ese ejercicio del raciocinio frío, ¿verdad? Porque no es que esté mal, pero es que a veces es tan frío que no incorpora otros saberes u otras experiencias. Creo que también porque nos sentimos superiores. Entonces, si somos superiores, el otro, la otra, lo otro, ya no estamos en igualdad, sino que yo estoy por encima de, y entonces tengo que dominar. Por eso la vuelta a la unidad creo yo que es un anhelo y es una construcción del día a día, y que no es sencillo tampoco. En las historias del dueño del monte se ve como el dueño del monte ve, o bueno, eso es lo que yo comprendo, ¿verdad? Eso es como mi punto de vista, que el dueño del monte ve al bosque y a los animales y a la tierra, bueno, como usted decía, como otro ser vivo. Inclusive esto de hermano, bosque, hermana, agua, hermano, ¿verdad? Y que parte de la leyenda es que si uno va a entrar, tiene que pagar cierto atributo o pedir permiso, ¿verdad? Al bosque. Entonces están estas historias de que los cazadores llevaban tabaco y se lo dejaban ahí al dueño del monte. Pero a mí me parece muy bonito esta idea de pedir permiso. Entonces, de un árbol, si voy a tomar sus frutos, le pido permiso, le agradezco. No sé si nos puede hablar un poquito como de ese cambio, un poco de paradigma, ¿verdad? Como usted dice.
Sí, y es que, bueno, hemos pasado muchos siglos sin pedir permiso y dejando como tributo muerte y desolación a nuestro alrededor, en los ecosistemas, en la vida en general. Y yo creo que esta tradición del viejo del monte nos recuerda que con la naturaleza se habla, que entramos en diálogo con ella, que ella como un todo es un ser vivo, que siente, que palpita, que ama. Y eso implica justamente reposicionarnos como seres humanos, ¿verdad? Como hemos dicho, ya no por encima ni dominando, sino más bien caminando juntos, buscando la comunión, escuchando las voces presentes en cada una de las criaturas, ¿verdad? Entendiéndolas así, como seres con quienes yo entro en relación, ¿verdad? Ir más allá de concepciones obsoletas, ¿verdad? Y avanzar a esta apertura de los sentidos ante un misterio que está por encima de mí y que no necesariamente tengo que comprenderlo para abrazarlo. De su recorrido, porque yo sé que usted ha recorrido todo Centroamérica, la dicha de conocer diferentes culturas, como de ese recorrido, ¿tiene alguna referencia de esa presencia también del dueño de monte? Y bueno, quizá, digamos, desde la experiencia así con pueblos originarios en Centroamérica, referencias respecto a la leyenda como tal, honestamente no, pero sí al espíritu de la leyenda, y es como, a ver, esta actitud de reverencia ante la naturaleza, de pedir permiso, de dejar tributo, eso sí, ¿verdad? Eso sí, por ejemplo, recuerdo claramente en el Quiché, en Guatemala, haciendo una experiencia con otros frailes, pues en una zona pues que fue muy azotada en tiempos de la guerra y se aplicó esta política de tierra arrasada y asesinaron a muchísimos indígenas. Íbamos a ir a una cueva que está en la montaña, ¿verdad? Y ellos le llaman la Cueva del Martirio porque allí pues mataron a muchas personas. Entonces, pues íbamos con el único sobreviviente de esta experiencia, y al llegar a la montaña y ya cerca de la cueva, el indígena nos dice, tenemos que detenernos acá y pedir permiso. Y depende del permiso, van a poder ingresar, y si no, pues no van a poder ingresar. Entonces él hizo un ritual con velas, los 4 puntos cardinales y demás. Y bueno, ya luego nos dijo que sí, ¿verdad? Que los espíritus nos permitían ingresar. Y estando dentro, ¿verdad? Enciende el fuego y se entabla un diálogo entre él y el fuego, que más allá de parte nuestra, pues no entendíamos, pero sí podíamos percibir que había una conexión y una relación muy bonita. Y con el tema de los bribris que antes mencionaba Carolina, recuerdo claramente, siempre en este espíritu de cómo se percibe a la naturaleza. En una de mis primeras visitas a Talamanca, me hablaban de las llenas y de cómo las llenas se llevaban sus ranchos y demás porque construían a la orilla del río. Y yo desde mi concepción, ¿verdad?, equivocada, era como, bueno, y entonces después ustedes hacen sus ranchos más adentro, más lejos del río. Y se volvieron así como ¿y este qué está diciendo, verdad? Y me dicen, no, dice, lo volvemos a hacer a la orilla del río, porque el río es nuestro amigo.
Y si se lo quiere llevar, pues se lo lleva y volvemos a construir, ¿verdad? Pero es como este cambio de mentalidad. O sea, no, él es nuestro amigo, vivimos juntos, hay una relación y, ¿verdad? Es otro modo de entender, ¿verdad? La relación con lo que nosotros llamamos recursos, que no me gusta la palabra. Y bueno, ya para terminar, todos estamos viviendo ahora en una pandemia en este momento. Algunos dirán que hay muchas versiones, ¿verdad?, de la pandemia, pero claramente yo podría intuir que la naturaleza o la madre tierra o la Pachamama o como le quieran decir, nos está hablando, nos está diciendo algo, inclusive con esta mutación del virus. Sí. Entonces, ¿qué cree usted que podría aportarnos el dueño del monte en este contexto de pandemia? Yo creo que el dueño del monte puede ser ese clamor silencioso pero fuerte y operante que nos haga aquietarnos ante el misterio. La pandemia nos ha recordado lo que muchos rechazaban o rechazábamos incluso, ¿verdad? Que somos frágiles, limitados, que no tenemos el poder y el control sobre todo, que somos simplemente barro. Y creo que esta leyenda nos lanza a la reconexión con enfoques que siempre han existido, pero olvidamos con facilidad. Recuperar la sensibilidad, el equilibrio ecosistémico, la comunión. Y ciertamente hay pandemia, pero yo creo que hay también esperanza de volver, de abrazarnos, de cuidar la fragilidad del planeta del cual somos parte, y eso es cuidarnos nosotros también. Qué bonitas palabras, Fray Eric, muy esperanzadoras. Sí, es que yo creo que parte también de la trampa del sistema, o como le queramos llamar, es hacernos creer que ya, ¿verdad? Como que ya, o sea, qué pena, pero vamos a morir irremediablemente y esto es un caos. Y sí, es un caos en mucho, pero yo no sé, ¿verdad? Hay como, creo que yo se los comentaba en el conversatorio donde estuviste, de la líder espiritual de Berta Cáceres, ¿verdad? Cuando me contaba el asesinato de Berta, ¿verdad? Y casi que lo hacía con una sonrisa, ¿verdad? Como una sonrisa pícara, ¿verdad? Como diciendo, sí. O sea, qué tontos. Pensaron que asesinando a Berta la semilla moría, ¿verdad? Y más bien fue como tierra fértil para la frondosidad de la vida que ha generado, ¿verdad? Y ella lo decía así con una... Porque, no sé, uno podría pensar que en efecto, ¿verdad? Es como tan terrible todo, pero no sé, yo creo que habemos personas en diferentes partes del mundo, desde distintas ópticas, pensando, sintiendo y actuando distinto, y con eso basta. Creo. Desde distintas trincheras, sí. Sí. Bueno, Fray Eric, eso fue todo. Muchas gracias. Fue un placer conversar con usted.